La doncella de ojos verdes. Alcides, Atalía y Anfidamante ingresaron por las imponentes puertas de madera, observando a su alrededor con curiosidad y respeto. Las calles estaban llenas de vida, mientras comerciantes y residentes iban y venían en su rutina diaria. Los edificios de adobe y madera se alineaban en orden, cada uno con su propia historia y propósito. Los techos de tejas rojas creaban un mosaico colorido sobre la ciudad, mientras que las tiendas y puestos de mercado ofrecían una variedad de bienes, desde alimentos frescos hasta artesanías exquisitas. La calle principal estaba llena de actividad, con comerciantes que ofrecían sus mercancías en coloridos puestos. Frutas y verduras se apilaban en montones tentadores, y el aroma de especias y pan recién horneado flotaba en el aire. Los ciudadanos se mezclaban entre la multitud, realizando sus compras y charlando con amigos y vecinos. Los niños correteaban y reían, añadiendo una nota de alegría y vitalidad a la escena. En el corazón de la Plaza Roja de Nemea, la estatua del león dorado se alzaba como un imponente recordatorio de la amenaza constante que acechaba a la ciudad y su gente. La estatua representaba al majestuoso león en toda su gloria, con su piel dorada reluciendo bajo los rayos del sol. Sus garras afiladas y su melena brillante eran capturadas en detalle, transmitiendo su poderío y majestuosidad. Sin embargo, junto a esta estatua, erguía otra figura, el héroe anhelado, un misterioso personaje sin rostro ni símbolos identificables. Vestido con una armadura simple pero resistente, sostenía una lanza en alto, con su punta dirigida hacia el corazón del león dorado. La estatua del héroe anhelado parecía estar envuelta en una especie de misticismo, como si representara el deseo más profundo de la población, ser liberada del asedio constante de los leones dorados. La escena estaba capturada en un instante, congelada en el tiempo. La lanza del héroe anhelado estaba a punto de penetrar la piel dorada del león, simbolizando la resistencia y la lucha del pueblo de Nemea. Los rasgos faciales del héroe anhelado estaban ocultos en la sombra de su casco, lo que lo convertía en una figura misteriosa y enigmática, representante del coraje y la determinación anónima de la comunidad. Alrededor de la estatua, la Plaza Roja se extendía en todas direcciones. Los adoquines empedrados conformaban un camino irregular y gastado por el paso constante de los habitantes de la ciudad. El aroma del incienso flotaba en el aire, mezclándose con los murmullos y risas de la gente que se reunía allí. Puestos de mercado y tiendas bordeaban la plaza, ofreciendo una variedad de bienes y productos que reflejaban la vida cotidiana de Nemea. Los sonidos y aromas del comercio llenaban el aire mientras los habitantes de la ciudad iban y venían, interactuando con los comerciantes y haciendo sus compras diarias. Los colores vivos de las telas y las especias contrastaban con la piedra desgastada de los edificios circundantes, creando un paisaje visualmente vibrante. El bullicio constante de la actividad humana daba vida a la plaza, convirtiéndola en un reflejo tangible de la perseverancia y la resiliencia de la comunidad. En el centro de esta agitación, la estatua del héroe anhelado apuñalando al león dorado se alzaba como un símbolo de esperanza y valentía. Aunque el héroe carecía de rostro, su presencia era poderosa y tangible, encarnando el espíritu de lucha y determinación de la población de Nemea. Con cada mirada hacia la estatua, los habitantes recordaban su deseo de ser liberados del miedo y la opresión de los leones dorados, y encontraban fuerza en la representación visual de su anhelo colectivo de seguridad y libertad.
Anfidamante observó con ojo crítico cada rincón de la ciudad, evaluando las fortificaciones y la disposición de las calles. Su entrenamiento como soldado nunca lo abandonaba, incluso en momentos de relativa tranquilidad como este. Sus instintos le recordaban que, aunque estuvieran en una ciudad protegida, el peligro siempre podía acechar en las sombras. La mula que llevaban con ellos, cargada con sus pertenencias, clopoteaba a su lado, como si también estuviera admirando el nuevo entorno. El sonido de los cascos en el empedrado de las calles se unía al coro de voces y risas que llenaban el aire. Los edificios, aunque modestos, tenían un encanto propio, con balcones adornados con flores y cortinas que ondeaban al viento. La posada a la que se dirigían se alzaba en una esquina de la calle principal. Su fachada era modesta pero acogedora, con ventanas enrejadas que dejaban entrever la luz cálida del interior. Anfidamante, Atalía y Alcides ingresaron, el tintineo de una campanilla anunciando su llegada. El interior estaba lleno de conversaciones suaves y risas apacibles, y el aroma de comida recién preparada llenaba el aire. El piso de madera crujía bajo sus pies mientras avanzaban hacia el mostrador. El propietario, un hombre robusto con una sonrisa amable, lo saludó con un gesto de la cabeza. «Bienvenidos a Al León Sonriente», dijo con voz cálida. «¿En qué puedo ayudarles hoy?» «Una habitación para la noche», respondió Anfidamante, su tono sereno pero firme. «Y una comida caliente para 3». El posadero asintió y comenzó a hacer los arreglos necesarios. Les entregó una llave de aspecto antiguo y les indicó cómo llegar a su habitación. El pasillo estaba iluminado por lámparas de aceite, creando una atmósfera acogedora y ligeramente misteriosa. La habitación era sencilla pero confortable, con una cama grande y una ventana que daba a la calle. Los rayos de la luna se filtraban a través de las cortinas, pintando patrones de luz en las paredes. Una sensación de calma y seguridad se apoderó de Alcides mientras observaba el espacio que sería su refugio durante la noche. Después de descansar un poco y refrescarse, Anfidamante, Atalía y Alcides bajaron al comedor para disfrutar de una comida. El león sonriente, a pesar de su entrada modesta, poseía un encanto peculiar que lo hacía destacar entre las posadas de la ciudad. Desde el exterior, su fachada no era particularmente llamativa. Sin embargo, la puerta de madera pintada de amarillo desteñido, decorada con detalles tallados a mano que representaban un león en actitud juguetona y risueña, era el distintivo que invitaba a los viajeros a adentrarse en su interior. Al cruzar el umbral, la sensación de sorpresa era inevitable. El espacio común se abría ante los visitantes en una amplitud acogedora y pulcra. El contraste entre el exterior modesto y el interior cálido y limpio creaba una sensación de bienvenida instantánea. El aroma a madera pulida y a incienso delicado se mezclaba en el aire, pero no de manera abrumadora. Era evidente que el personal de la posada había perfeccionado la habilidad de mantener el espacio fresco y agradable sin recurrir al exceso de incienso, lo que dejaba una impresión positiva en los huéspedes. Los muros estaban adornados con tapices coloridos y obras de arte sencillas pero encantadoras, que reflejaban escenas de viajes y aventuras. Las mesas y sillas estaban dispuestas en grupos, creando pequeños rincones íntimos para los viajeros que buscaban relajarse y conversar.
La iluminación suave provenía de lámparas colgantes con pantallas tejidas a mano que proyectaban patrones de luz acogedores sobre las superficies. El secreto detrás de cómo lograban mantener un ambiente tan agradable con tan poco incienso era un enigma que intriga a todos los que visitan el lugar. El rumor susurraba que la posada utilizaba hierbas y aceites esenciales cuidadosamente seleccionados, junto con una buena ventilación y una limpieza constante, para mantener los olores no deseados a raya. Si cual fuera el método exacto, era innegable que habían perfeccionado el arte de crear un espacio donde los sentidos se sentían acogidos y relajados. La popularidad de El León Sonriente entre los viajeros adinerados con gustos refinados no era casualidad. Aquellos que apreciaban tanto la comodidad como la calidad innegablemente encontraban su refugio aquí. Aunque existían posadas más llamativas desde el punto de vista estético, eran conscientes de que los verdaderos tesoros residían en la experiencia y la atención al detalle que ofrecía El León Sonriente. Era un lugar donde las apariencias externas daban paso a una calidad interna inigualable, creando un ambiente que se ganaba el título de joya oculta entre las opciones de alojamiento. Las mesas estaban adornadas con manjares que exhalaban fragancias que habrían hecho envidiar al Olimpo mismo. Los aromas de la tierra y el mar se fusionaban en una sinfonía de sabores que despertaban los sentidos. Una enorme parrilla de bronce, calentada con brasas resplandecientes, sostenía piezas de carne sazonadas con hierbas frescas y marinadas en aceite de oliva dorado. El crepitar de las llamas hacía danzar las fragancias a lo largo del aire, entrelazando el aroma ahumado con el dulce perfume de las hierbas. En mesas de madera tallada, las hortalizas y legumbres frescas se presentaban como una paleta de colores vivos, berenjenas de púrpura intenso que parecían extraídas del mismo reino de los dioses, y pepinos que prometían frescura con cada bocado, como un regalo de la tierra fértil. Una jarra de vino tinto profundo se erguía en el centro como un guardián, listo para ser vertido en copas de arcilla, cuyos adornos intrincados hablaban de manos artesanas y meticulosidad. Sin embargo, el verdadero tesoro yacía en el centro de la mesa, un tesoro del mar. Grandes platos de mariscos frescos se alineaban, revelando conchas relucientes que resguardaban el sabor profundo del océano. Ostras y mejillones, bañados en su propia esencia marina, competían con camarones y cangrejos de río, cocidos con maestría para capturar su jugosidad natural. Pero mientras los comensales se deleitaban con los manjares marinos, había un niño en particular que mantenía una expresión de desdén. Alcides, conocido por su fortaleza y valentía, arrugaba la nariz con una mueca ante el festín marino. Para él, los sabores del océano eran un misterio insondable y ajeno. Prefería los sabores más robustos de la carne de tierra, la esencia terrenal que lo conectaba con su fuerza innata. Sus compañeros de mesa, al notar su gesto, sonreían con indulgencia, acostumbrados a su predilección por la tierra firme. Atalía notó la expresión de desdén en el rostro de Alcides mientras observaba los manjares marinos en la mesa. Con una sonrisa y un gesto amable, tomó un trozo de su propia carne y se volvió hacia él. Alcides, entiendo que no te gusten los mariscos. La carne de tierra es tu preferida, ¿verdad?, dijo Atalía, con un tono suave y comprensivo. Alcides asintió, agradecido por la comprensión de Atalía. Sí, Ata. Mariscos no gustar. Atalía asintió, pero luego le miró con determinación.
Pero, ¿sabes qué? A veces, es bueno probar cosas nuevas. La naturaleza nos ofrece una variedad de sabores, y es parte de nuestra aventura explorarlos todos. ¿Te gustaría probar solo uno? Si no te gusta, no tienes que comer más. Alcides consideró la oferta por un momento y finalmente asintió. Atalía tomó un camarón cocido y lo sostuvo frente a Alcides, su mirada brillando con curiosidad y amistad. Excelente. Aquí tienes. Solo cierra los ojos y siente el sabor del mar. Si no te gusta, puedes escupirlo. Alcides cerró los ojos obedientemente mientras Atalía le ofrecía el camarón. Ella lo colocó con cuidado en su boca y observó con una sonrisa mientras lo probaba. Alcides abrió los ojos después de masticar y sonrió sorprendido. No mal, pero carne mejor. Atalía rió alegremente y le ofreció otro camarón mientras el muchacho masticaba ya con menos asco. Eso es genial, Alcides. ¿Ves? La naturaleza siempre tiene sorpresas para nosotros. ¿Quieres probar otro? La escena se llenó de calidez y camaradería mientras Atalía y Alcides compartían los sabores del mar, una muestra de la inocencia y la amistad que los unía en su aventura. En la común estancia de León Sonriente, donde los viajeros convergían en busca de refugio y descanso, Alcides, aún un chiquillo de escasos 10 años, dejó que sus instintos agudos lo condujeran hacia la entrada. Sus sentidos se avivaron, captando algo más que meros aromas en el aire. Como si guiado por un hilo invisible de curiosidad, volvió la mirada en dirección a la puerta principal. Allí, la figura que se perfilaba ante el umbral atrajo su atención de inmediato. Una doncella, un pincelazo de juventud de unos 15 años, cruzaba el umbral con una elegancia que trascendía su corta vida. Sus ropajes, intrincadamente tejidos con una destreza que desafiaba incluso a los artesanos más hábiles de Tirinto, parecían exudar la esencia misma de la sofisticación. Más, irónicamente, una voz interna, que resonaba con la picardía característica de Anfidamante, musitó en su mente, recordándole que esas telas y diseños refinados sólo podrían haber sido concebidos en Atenas. Aunque las preocupaciones del mundo adulto rodeaban a Alcides, el fulgor juvenil en su mirada no pudo ser eclipsado. En medio de la posada, entre las paredes que atestiguaban historias de viajeros y aventuras, su aprecio por la belleza femenina se manifestaba con una sencillez encantadora. Un gesto que no escapó a la percepción amistosa de Anfidamante, quien encontraba un deleite travieso en el hecho de que el joven príncipe ya mostrara un gusto tan inherente por la gracia y el atractivo de las mujeres, incluso en medio de las incertidumbres que el destino les tenía preparados. Su piel, de un matiz claro y distinguido, no se asemeja a la palidez de las mujeres bárbaras del norte de Tracia. En cambio, su tez exhibe una elegancia serena, como si la luz misma del lugar hubiera decidido acariciarla con suavidad. Aunque gran parte de su figura está envuelta en una capa de un azul claro salpicado de delicadas flores, es evidente que posee una gracia innata que trasciende cualquier prenda. Lo que cautiva inmediatamente la atención de todos, sin embargo, es lo que se revela cuando ella se desprende de su manto. El asombro y el silencio se apoderan de la habitación al descubrir su cabello castaño, un torrente brillante que captura la luz como la madera pulida por el aceite. Cada hebra parece tener vida propia, y su esplendor natural es algo que pocos podrían haber imaginado. Sus labios,
de un rosado delicado, poseen una gracia exquisita, portando la inocencia propia de la juventud virginal. Cuando se curvan en una sonrisa tímida, despiertan un encanto que ilumina la estancia de manera irresistible. Pero son sus ojos los que se alzan como las joyas más preciadas de su semblante. Un par de orbes verdes, intensos como esmeraldas pulidas por el paso del tiempo, observan el mundo con una agudeza que parece captar cada detalle y emoción en la habitación. Siguiendo los pasos de la doncella, entra en la estancia un grupo de 4 hombres, ataviados con armaduras y armas propias de guerreros, espadas cortas colgando a sus costados, escudos robustos sujetos a sus espaldas y grebas protegiendo sus piernas. Entre ellos destaca un hombre cusita, cuya estatura se alza hasta casi el doble de la altura promedio de un hombre en esos tiempos. Su cabeza, redonda y brillante como el ébano más precioso, sobresale majestuosamente por encima de los demás presentes en la habitación. Una oscuridad profunda y rica envuelve su piel, contrastando intensamente con el blanco resplandeciente de sus ojos, los cuales parecen tener la misma pureza que el mármol más fino en sus esclerótidas, las cuales enmarcan 2 esferas de un toco castaño oscuro, casi negro. Desde el momento en que sus ojos escanean la estancia, emana una presencia imponente y dominante que despierta respeto y una sensación de precaución en aquellos que se atreverían a cruzar su mirada. Su sola presencia parece ser una advertencia silenciosa para aquellos cuyos corazones albergan ideas poco nobles en relación con la doncella de la entrada. Sin embargo, su expresión experimenta una transformación sorprendente al posar su mirada sobre el joven Alcides. Este niño, aún en sus primeros años, se sostiene firme y decidido, encontrando la audacia para enfrentar la mirada penetrante del gigante cusita. En un giro inesperado, la severidad inicial de la expresión del cusita se suaviza, dando paso a una sonrisa que crece hasta alcanzar proporciones monumentales. El contraste entre su apariencia imponente y esta mueca de amabilidad es tan pronunciado que resulta casi insondable. Así, en un instante, las tensiones parecen disiparse en el aire y la atmósfera cambia por completo. La presencia del cusita, que inicialmente parecía amenazadora, se convierte en algo magnético y atrayente, y todos los ojos presentes en la habitación se vuelven hacia este encuentro inesperado entre el niño Alcides y el coloso de ébano con ojos de mármol blanco. La doncella, cuya presencia se había convertido en el foco de atención en la habitación, aprovechó la distracción momentánea de sus fornidos guardaespaldas para iniciar sus negociaciones astutas. Con una elegancia que parecía envolverla como un manto, se acercó con gracia al dueño de El León Sonriente. Sus ojos, de un verde deslumbrante, se encontraron con los del posadero, y él no pudo evitar sentirse momentáneamente atrapado en su mirada magnética. Junto a ella, un séquito opulento y misterioso parecía elevar su aura, añadiendo un aire de misterio y sofisticación a su figura. Aprovechando el momento, el dueño del establecimiento decidió actuar con audacia, pensando que podría obtener una ganancia extra al tratar con semejante séquito. Mis servicios son de la más alta calidad, señorita, y como puede ver, mi posada es un lugar de gran prestigio. Estoy seguro de que un grupo tan distinguido estaría dispuesto a pagar un precio acorde a su estatus, declaró con una sonrisa que pretendía ser encantadora. Serán 12 estateras, dijo el posadero, firme en su oferta. La estatera, esa moneda de resonancia histórica,
resonaba con un valor profundo y palpable en el mundo antiguo. Era una unidad monetaria que trascendía su función meramente financiera, convirtiéndose en un símbolo de estatus y prestigio. Cada estatera poseía un peso considerable, tanto en términos literales como simbólicos. Pero, ¿qué significaba realmente una estatera para aquellos que trabajaban la tierra y labraban los campos? En el agitado telar de la vida en la Hélade, el jornalero promedio luchaba día tras día, arando los campos, sembrando las semillas y cosechando los frutos del trabajo. Su recompensa, medida en términos de sustento y bienestar, venía en forma de monedas. Una de estas monedas era la estatera, y su valor trascendía más allá de lo financiero. Equivalía al fruto de un año entero de esfuerzo incansable, al sudor derramado bajo el ardiente sol y a las manos callosas que moldeaban la tierra. Era una unidad monetaria que encapsulaba la relación entre el tiempo invertido y la recompensa obtenida. Cada estatera representaba una parte tangible del esfuerzo diario del jornalero. Una moneda que hablaba de la perseverancia necesaria para subsistir en una era en la que el trabajo manual y la conexión con la tierra eran esenciales. La doncella, al escuchar las palabras del posadero, frunció ligeramente el ceño, y en sus ojos destellaron chispas de indignación. Su voz, suave pero firme, se alzó en la habitación. ¿Un precio más alto? ¿Acaso pretende aprovecharse de nuestra presencia para engrosar sus arcas, buen posadero? Sus palabras eran afiladas como una espada, y su tono estaba impregnado de una dignidad que no admitía condescendencia. El posadero, momentáneamente sorprendido por la reacción de la doncella, se apresuró a responder, tratando de mantener su compostura. Por supuesto que no, honorable señorita. Solo estoy sugiriendo que un servicio de este nivel merece una compensación adecuada. La doncella dejó escapar una risa musical, como si hubiera encontrado cierta ironía en las palabras del posadero. Su expresión pasó de la confrontación a una mirada de astucia, como si hubiera descubierto un juego oculto. Oh, entiendo su punto de vista, querido posadero. Pero permita que le exponga algunos detalles que quizás haya pasado por alto. Con una gracia que recordaba a una danza sutil y una mente que destilaba perspicacia en cada palabra, la doncella comenzó a describir con una maestría en la elección de sus vocablos los detalles aparentemente insignificantes pero impactantes de la posada. Sus ojos verdes, chispeantes como gemas, recorrían cada rincón con una atención que no escapaba a ningún detalle. He notado las hermosas telarañas que cuidadosamente adornan las esquinas, como hilos de plata que añaden un toque mágico y enigmático a la atmósfera, expresó con una sonrisa que sugería un entendimiento profundo de las sutilezas que escapaban a la mirada casual. Y las ligeras inclinaciones del suelo, unas imperfecciones casi olvidadas, se convierten en un recordatorio encantador de la historia que habita en estas paredes antiguas, como si cada tablón supiera la narrativa que guarda. Continuó con una voz que resonaba con una sabiduría más allá de sus años. Susurra el viento en melodías únicas que se cuelan por las rendijas, como si la posada misma tuviera una voz susurrante que comparte sus secretos con aquellos dispuestos a escuchar, añadió con un matiz de asombro y admiración por la conexión íntima que había establecido con el lugar en tan poco tiempo. Cada descripción era una pincelada de percepción aguda y conocimiento subyacente, pintando un retrato de la posada que trascendía la superficie, como si hubiera desentrañado los misterios que se ocultaban entre las paredes y los susurros del viento.
Mientras la doncella desplegaba su elocuencia y agudeza, el posadero experimentaba una montaña rusa de emociones. Al principio, cuando creyó que podía doblegarla con un aumento de precio audaz, se sintió como el más grande de los guerreros, avanzando hacia una ciudad que parecía a punto de caer. La confianza lo embriagaba, y la imagen mental de su victoria parecía pintarse en colores vivos ante sus ojos. Sin embargo, a medida que las palabras de la doncella fluían con una destreza asombrosa, el posadero comenzó a sentir como esas saetas frías, como lanzas de hielo, perforaban su armadura de arrogancia. Cada descripción meticulosa de la posada era como una flecha de la defensa regia, dirigida directamente hacia la fortaleza de su dignidad y honorabilidad. Cada palabra pronunciada por la doncella era una nueva línea de defensa que se levantaba en torno a la integridad de la posada, y cada detalle resaltado se transformaba en un muro impenetrable que bloqueaba su intento de explotación. La sensación de seguridad que había experimentado inicialmente comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de vulnerabilidad y desconcierto. Su confianza en su habilidad para negociar había sido desafiada por una habilidad retórica que superaba cualquier expectativa. Se sentía como un general cuyas tácticas habían sido desenmascaradas, y en lugar de victoria, enfrentaba la derrota inminente. La fortaleza de su ego se debilitaba bajo el asedio de la dignidad y la integridad que la doncella había elevado como estandartes inviolables. La metamorfosis de sus sentimientos era palpable, desde el ardor inicial del triunfo hasta el frío realismo de reconocer que estaba siendo superado por alguien mucho más astuto. Su confianza desvanecida se transformaba en una sensación incómoda de ser despojado de sus ilusiones, como si hubiera sido desarmado sin luchar en un campo de batalla mucho más sutil pero igualmente impactante. La doncella, observando la creciente incomodidad en el rostro del posadero, decidió llevar el duelo retórico a una nueva etapa. Con una sonrisa sutil pero triunfante, retomó la conversación: posadero, comprendo que este establecimiento es un tesoro para ti, y estoy segura de que deseas lo mejor para él. Pero permíteme iluminarte sobre un pequeño detalle que quizás hayas pasado por alto. Verás, somos comerciantes, y entre nuestras mercancías se encuentran los materiales y recursos que podrían transformar esta posada en algo aún más grandioso de lo que es. El posadero la miró con curiosidad, mientras ella continuaba con una voz serena pero persuasiva: en nuestras carretas llevamos maderas de calidad excepcional, piedras de cantera selectas y tejidos finos. Todos ellos a precios sumamente razonables. Imagina las mejoras que podrían realizarse aquí con esas maderas talladas a mano, las paredes realzadas con las mejores piedras y los tapices que añadirían una elegancia innegable a cada rincón. Y, por supuesto, continuó la doncella, no es solo una cuestión de materiales. Es una promesa de transformación que llevaría a tu posada a nuevos niveles de esplendor. La clientela no podría resistirse a la magnificencia que podría emanar de estos muros. El posadero, ahora visiblemente intranquilo, balbuceó: pero eso costaría. Costaría mucho menos de lo que podrías imaginar, intervino la doncella con una suavidad que enmascaraba su astucia. De hecho, estaríamos dispuestos a ofrecerte un precio más que justo, en consideración a nuestra relación mutuamente beneficiosa. La doncella mantuvo su mirada firme, con una seguridad que dejaba poco espacio para la resistencia. El posadero, dándose cuenta de que estaba en un callejón sin salida, suspiró resignado.
Está bien, murmuró, acepto tus términos. La doncella sonrió victoriosa, sabiendo que había volteado la situación a su favor. Perfecto. Entonces, estamos de acuerdo en que las mejoras y los materiales que traeremos tendrán un costo total de, digamos, el doble de lo que inicialmente propusiste. Y, como muestra de buena voluntad, también aceptaremos la hospitalidad de tu posada durante nuestra estancia aquí. El posadero asintió con resignación, aceptando finalmente su derrota en este duelo retórico. La doncella, satisfecha, extendió su mano en un gesto de acuerdo mutuo. El trato estaba sellado, y el posadero había aprendido que la verdadera astucia a veces provenía de donde menos se esperaba. La melodía de la voz de la joven resonó en la sala, tejiendo un hechizo en todos los presentes. Tanto los tres aventureros como los demás huéspedes del león sonriente quedaron cautivados por la dulzura y la elocuencia de sus palabras. Era como si hubiera emergido de los mitos antiguos, donde las doncellas podían seducir a los mismos dioses con sus habilidades persuasivas. Con cada palabra que fluía de sus labios, el ambiente se cargaba de una energía mágica y misteriosa. Cada uno de los presentes estaba pendiente de sus gestos, de las pausas que daban énfasis y de la manera en que elegía sus palabras. Era como si la habitación misma se hubiera convertido en un escenario donde se desenvolvía una trama cautivadora. Cuando finalmente la doncella concluyó su relato, un mercenario de aspecto imponente que había permanecido en silencio alzó una jarra de vino en alto. Sus ojos brillaban con admiración mientras dirigía una mirada desafiante al posadero. «Bravo, bravo», exclamó con una risa burlona. Parece que este establecimiento no solo aloja a viajeros comunes, sino a una diosa con una lengua de plata, afilada como una espada y un don para la persuasión que podría rivalizar con los mismos dioses del Olimpo. Los presentes estallaron en aplausos y risas, asintiendo en aprobación a las palabras del mercenario. La doncella sonrió modestamente, agradeciendo la ovación con una inclinación de cabeza. Mientras tanto, el posadero, aunque derrotado en el duelo retórico, no pudo evitar esbozar una sonrisa forzada ante la situación, reconociendo que había sido superado por la astucia y la elocuencia de la joven.